Hola hermanos, muy buenas noches o tardes. Tardes o noches. Los que nos acompañan de manera remota, no sabemos a qué hora vas a escuchar este mensaje. Dios te bendiga y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Va a depender de la hora. En medio de una serie de sermones basada en el Evangelio de Mateo, de repente hacemos unas pausas para estudiar el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estudiar un salmo muy precioso de las Escrituras. Salmo 19, Salmo de David, en que él habla de la manera como Dios se revela. Una revelación a los ojos y a los oídos. Y el impacto de esta revelación en nuestras vidas genera en nosotros adoración. No podemos no adorar a Dios cuando conocemos a Dios. Impresionante eso. Salmo 19 es un salmo muy conocido. Tiene 14 versículos. Está muy bien dividido, del versículo 1 al versículo 6. Habla acerca de la revelación natural o general o universal, como quiera llamar. Y del versículo 7 hasta el 14 habla de la revelación escrita especial. Dios se autorrevela. Lo que de Dios podemos conocer es lo que Él mismo revela hacia nosotros. Así dice la palabra de Dios al músico principal, Salmo de David: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a su siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ya hemos orado por iluminación y pedimos que el Señor tenga misericordia de nosotros hoy, mientras meditamos en su palabra. Una de las cosas que me gusta ver con mi hijo mayor, Daniel, son estos episodios, series de animales. Y nos encanta ver la diversidad de la creación.
y la naturaleza. A mí me impresiona cómo Dios es creativo, original, incomparable. De repente valles, montañas, ríos, mares, y cuando combinan todas estas cosas es algo impresionante, impresionante. Y sumado a eso, hoy día en la mañana escuchamos una prédica que hablaba acerca de David, y precisamente la esposa del pastor que predicó hace un mes, yo estaba en Brasil, pasando por São Paulo y estuve en el culto de esta iglesia, y ella pasó adelante, la que estaba aquí hoy día en la mañana, y nos estaba contando de un proceso de traducción de la Biblia para varios idiomas en Timor-Leste. Y mostraba un pastor que se cambia con su familia para este país, en un lugar pobre, teniendo una vida muy estable, tranquila, en Brasil, se cambia a un lugar que uno que no, como decía el presbítero Daniel, solo los cristianos logran entender estas cosas. Para traducir la Biblia de los textos originales, es decir, hebreo, griego, a 3 dialectos principales de este lugar, y mostrando toda la dinámica, logística de cómo traducir, por ejemplo, un versículo de la Biblia. Qué tremendo. Pero eso me hizo tanto sentido, porque hay mucha gente trabajando en eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios, en su providencia, el Señor está manifestando su palabra a todos los pueblos. Y damos gracias a Dios por las iglesias y los hermanos que de manera muy obediente han atendido este llamado de Dios y dejado sus hogares, su comodidad, su cultura para proclamar y para traducir las Escrituras. Qué tremendo. El texto que hemos leído habla de estas dos cosas, de la naturaleza, de la creación, de cómo Dios se manifiesta, y también habla de la revelación especial que es la palabra de Dios. Es un texto de David, como decíamos, y como dicen los chilenos, yendo al grano, quiero compartir con ustedes algunas cosas acerca de esta revelación. Y esta es la voz potente, poderosa de Dios, que se manifiesta. La primera enseñanza que este texto nos entrega, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. No hay una buena palabra en portugués, en español, en inglés, que logre traducir lo que significa eso. Que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces ahí viene la exégesis, la teología, las ciencias que nos ayudan a interpretar las Escrituras, y es muy poco lo que nosotros conocemos. Saber que Dios se hace conocido por medio de la creación. Es como que las huellas digitales de Dios estuvieran en toda la obra creada. Pablo nos dice que los atributos de Dios son claros y evidentes por medio de toda la creación. Pero en la creación Dios no se revela como un Dios redentor, sino como un Dios creador. Y después Pablo va a decir que por esta creación natural, que es una revelación a los ojos, el hombre no tiene excusas, porque Dios se revela. Y esta es una revelación clara, evidente. La primera enseñanza, clara. Vemos ahí, yo me acuerdo cuando fui, a mi hermana no le gusta mucho el frío, entonces la primera vez que vino a Chile fue en verano, y fuimos a las cordilleras y ella quería ver. Y ella llega y empieza a contemplar ahí en el Valle Nevado, sin nieve, y la miro y la veo llorando, emocionada, diciendo: ¿cómo no creer en un Dios creador? Porque es tremendo. En realidad, estas son palabras de Einstein y de otros científicos.
que al contemplar la grandeza, la diversidad de la creación, lo único que hacen es alabar y adorar a Dios. Entonces nosotros fuimos creados con la capacidad de mirar hacia arriba y ver la mano de Dios en las estrellas, su brillo, el esplendor del sol, por ejemplo. La bondad de Dios, la generosidad de Dios, la originalidad de Dios cuando vemos un campo lleno de flores, varios colores. Es una obra prima, tremenda. Es incomparable cuando nosotros miramos una guaguita y vemos feliz y vemos la mano de Dios en la vida. Es tremendo, tremendo. La bondad de Dios se manifiesta en toda la obra de la creación, y esta manifestación de Dios en esta revelación que llamamos natural o general es clara, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Es como un sermón elocuente del Creador, el que está por detrás de la creación. Versículo 2 dice: un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Es una revelación constante, dinámica, todos los días. No nos deja de sorprender. Descubrimos cosas nuevas. O sea, nuestro Dios no tiene límites. Es eterno, tremendo. Cada día es un momento único para la acción y las oportunidades de Dios en la historia de la creación y también en la historia de nuestras vidas. Dios no solo puso su nombre en las estrellas y se reveló en la grandeza del universo, sino que nos habla todos los días, todas las noches y todas las madrugadas. Constantemente. Versículo 3 dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Es una revelación aquí, sin palabras, sin lenguaje, silenciosa. La voz de la naturaleza no está articulada en palabras. El discurso no está dirigido a los oídos, sino a los ojos. Dios es visto antes de ser oído o escuchado. Él es el creador antes de ser redentor. Un sermón, otra vez, elocuente, pero silencioso en la creación. Entonces, una revelación clara, una revelación constante, una revelación sin lenguaje. Versículo 4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es una revelación universal, por toda la tierra, por todo el universo. Ningún hombre puede permanecer fuera del alcance de esta revelación. Supera los límites, supera las fronteras, supera las barreras, invade todos los rincones del universo, penetra en todas las naciones, pueblos, etnias, tribus, desde los grandes centros urbanos hasta los que viven en los bosques, selvas más gruesas del mundo, en todos los continentes. Es universal. El versículo 5 y 6 dice: y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos, es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su calor. Es una revelación majestuosa, tremenda, tan potente. Dios no solo se revela, sino que lo hace de manera abundante, pródiga. No sobra nada, o sea, sobra mucho, perdón. Es algo que Dios no ahorra. Dios manifiesta de una manera tan impresionante que
porque no somos capaces de decodificar. Está ahí la ciencia tratando de descubrir las cosas de la creación. ¿Y cuánto hemos descubierto? Muy poco. ¿Cuántos y cuántos años, inversiones, estudios, investigaciones, y estamos descubriendo cosas nuevas? Su comunicación es hermosa. ¿Quién puede crear miles de millones de mundos estelares de la nada? ¿Quién? Acá en Chile, diferente de Brasil, la puesta del sol se da en el mar y este cuadro es hermoso. Hermoso. Dios hace estas cosas. ¿Para qué? Para mí, para fortalecer mi fe y la esperanza que tengo en Él, y su grandeza, y su bondad, y su generosidad, y su misericordia, y su poder. Bueno, el versículo 7 ahora cambia de la revelación natural general para la revelación especial. Y aquí habla de la elocuencia de la revelación escrita, es elocuente. David ahora retira sus ojos del cielo y coloca la palabra escrita de Dios. Deja la revelación natural y destaca la revelación especial. Y esta revelación especial es suficiente, eficaz para nuestra salvación. La primera destaca su existencia y la majestad de Dios. La segunda, la revelación especial, su gracia, su misericordia. La primera nos convence de su poder, la segunda de su amor. La primera nos hace creer que Dios es sabio y poderoso. Y la segunda que es generoso y misericordioso. Y esta revelación escrita, la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, yo aquí no quiero entrar en la historia de la iglesia, en los concilios, en el canon, pero tenemos aquí 66 libros entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39, preparando para el examen. Y en el Nuevo, 27. ¿Cuántos autores tenemos más o menos en los 66 libros de la Biblia? Más o menos 40. ¿Cuánto tiempo tardó la revelación para ser escrita? ¿Cuántos siglos? Más o menos 16 siglos. La extensión de la revelación. 16 siglos. 66 libros. Las escrituras son claras. Es inspirada por Dios. No es de hombres. Por eso permanece para siempre. Como dice David acá. Bueno, y aquí David entonces comienza a hablar específicamente de la palabra de Dios y hace de una manera tremenda, utiliza varios adjetivos para cualificar la palabra de Dios y decir qué es lo que es la palabra de Dios y qué es lo que produce en nosotros esta palabra. Mira qué tremendo. Él comienza en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Aquí él comienza a hablar de las excelencias de la palabra de Dios. Del versículo 7 a 9, por ejemplo. Y él parte diciendo que la palabra de Dios es perfecta. ¿Qué significa eso? No hay error. Es inerrante, infalible, suficiente. Nada se puede agregar, quitar, cambiar, actualizar, nada. Permanece para siempre. Señala su inerrancia e integridad. ¿Y por qué la palabra de Dios es perfecta? Porque procede de Dios. Y todo que procede de Dios es perfecto. No es de la iglesia presbiteriana, no es de la iglesia reformada, no es de la iglesia cristiana, es de Dios. Concebida en los cielos y nacida en la tierra.
Bueno, como les decía, el salmista utiliza varios adjetivos para caracterizar la palabra de Dios, también indicando sus atributos. Primero, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Primeramente, eu fui ordenando aqui por orden, sendo redundante. Depois vuelvo en algunas cosas que se quedan aquí en el versículo 7. Primero, la palabra de Dios es fiel. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es fiel. Que todo lo que ella dice acerca de Dios y acerca tuyo y acerca de mí va a suceder. Promesa de Dios y realidad es lo mismo. Todo que Dios promete es realidad y sucede. Ninguna de sus promesas se derrumba. Dios vela por su palabra para cumplirla. Es verdad absoluta, completa, liberadora. El que confía en Dios por medio de su palabra jamás será confundido. La palabra de Dios es fiel. Versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos. Es lo mismo que decir que son justos. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es justa cuando revela Dios en su majestad, soberanía, poder, y también enfatiza su misericordia, pero también muestra el camino de la justicia y de la equidad al pecador. Muestra la verdad, muestra el camino. Alumbra nuestro interior. Nos hace ver cosas que no logramos ver sin ella. La palabra de Dios es justa. Versículo 9 dice que la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es pura y santa porque su autor, que es el Espíritu Santo, también lo es. Todo lo que viene de Dios es santo y puro. No solo es puro, sino que purifica. Y es a través de esto que el joven puede mantener puro su camino, su vida y su corazón por medio de su palabra. Eso está en el Salmo 119, versículo 11, si no me equivoco. Ella es como agua que nos lava, no hay contaminación en su palabra, es luz, y donde alcanza la oscuridad, el engaño y el pecado, no puede prevalecer. Donde llega la palabra de Dios, oscuridad, mentira, suciedad desaparece, disipa. La palabra de Dios tiene este poder, porque es pura. Divide aguas, divide las intenciones. Es como una espada de doble filo, que es la única que es capaz de entrar en el más íntimo y profundo del ser humano. Las intenciones, los pensamientos, las disposiciones. Conoce de nosotros más que nosotros mismos. La palabra de Dios tiene este poder, esta capacidad, esta profundidad, porque es pura. Versículo 9 dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando dice que permanece para siempre, está hablando que es eterna. La palabra de Dios es eterna. Los conceptos humanos, postulados, dogmas, concilios, filosofías, pasan. Por ejemplo, hay Richard Dawkins escreveu um livro que em português se chama Delírio de Deus. Acá creo que es El espejismo de Dios. Algo así. Que tenía tanta fama. Hoy tú puedes comprar en cualquier lado con un descuento tremendo. ¿Por qué? Porque estas filosofías pasan. Pasa con el tiempo. Y de repente levanta otra. Y que contradice esta. Y la gente va por esta, y después llega otra, y van pasando y pasando en el tiempo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sigue siendo el libro más leído en todo el mundo.
el libro que más se imprime, el libro más vendido en todo el mundo, las Escrituras. La palabra de Dios permanece para siempre. Ella no necesita ser actualizada, no necesita ser revisada, no es obsoleta, nunca anticuada. La palabra de Dios es para siempre, porque Dios es eterno, atemporal. Dios es el único que conoce el fin desde el comienzo. El sermón de la montaña parece que fue escrito ayer, tan actual. El mensaje de los profetas menores parece que Habacuc es nuestro contemporáneo. Es impresionante, impresionante. La palabra de Dios es eterna. Bueno, necesitamos conocer los efectos que esta palabra produce en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahí volvemos al versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra convierte aquí es la misma que restaura. ¿Qué significa eso, hermano? Un día de angustia, de desesperación, de miedo, cuando tú no sabes qué hacer. Y decide, toma la buena decisión de abrir la palabra de Dios, leerla, meditar en ella, obedecerla, aplicarla en tu vida. El poder espiritual que tiene la palabra de Dios es tremendo, incomparable. Restaura al caído, al debilitado, al desanimado, al enfermo. El poder que tiene la palabra de Dios es tremendo. Restaura el alma, nos levanta, cambia la tristeza por gozo, cambia el desánimo por disposición. Las filosofías humanas, por profundas que sean, no pueden sacar el alma del oscuro pozo de la esclavitud. Pero la palabra de Dios sí. Yo aquí estoy parafraseando Lutero. Versículo 7. Primero restaura el alma. Después versículo 7 dice, sigue diciendo que hace sabio al sencillo. Sabemos que conocimiento, entendimiento, inteligencia es diferente de sabiduría. Una persona puede tener mucho conocimiento y no ser sabia, y ser un necio. Y una persona puede ser semi-analfabeta y ser sabia. ¿Qué es lo que es sabiduría? Sabiduría, tanto la palabra sabiduría, tanto en el Antiguo Testamento en hebreo como en griego, tiene el mismo significado. Ver la vida bajo la perspectiva de Dios. El sabio es el que hace la voluntad de Dios, el que obedece a Dios y que ve el mundo bajo la perspectiva de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene el poder de hacer sabio a los más sencillos. Donde reina el orgullo, reina la locura. La sabiduría es para aquellos que se despojan de la vanidad, de la soberbia. Los analfabetos pueden discernir el significado y el propósito de la vida. Hay personas que aprenden a leer leyendo las Escrituras. Hay muchas historias de eso. Hace sabio al sencillo. Si queremos que nuestros hijos sean sabios, más que inteligentes, debemos invertir en la vida espiritual de ellos, enseñando la palabra de Dios a ellos. Dice aún en el versículo 8, 9, que esta palabra de Dios alegra, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. La palabra de Dios tiene el poder de traer gozo y alegría a nuestro corazón. Hay mucha gente triste por ahí, desanimada, como si estuviera viviendo el luto toda la vida.
Y la palabra de Dios tiene este poder de alegrar el corazón cuando la entendemos, cuando la aplicamos en nuestra vida. Este mundo está marcado y dominado por la tristeza, hermanos. Hay un valle de lágrimas por acá. La gente vive con una esperanza muerta. Tristeza, ansiedad, miedo, depresión son características de esta sociedad contemporánea. Personas exitosas, personas que han logrado los títulos que querían, han logrado comprar lo que querían quizás, pero siguen sin propósito, siguen sin alegría, una vida sin gracia, sin gozo. Es la angustia de no encontrar una respuesta para la vida en la filosofía, en la religión, en el trabajo, en el dinero, en el placer, en el éxito. Genera esta frustración. En este mar de penas, la palabra de Dios alegra el corazón del hombre y de la mujer que dedica tiempo en conocerla. Trae una fuente a nuestra alma. La alegría que da la palabra de Dios es independiente de las circunstancias. Esta es la verdadera alegría. Esos son los efectos que la palabra de Dios produce. Versículo 8 dice que alumbra los ojos. La palabra de Dios ilumina nuestros ojos. ¿Por qué? Porque tiene este poder. El pecado genera ceguera. Por lo tanto, sin Jesús, sin la palabra de Dios, el hombre camina en la oscuridad, no sabe dónde va y cae en el abismo eterno donde reina la oscuridad. En este escenario de oscuridad estalla la luz de la palabra de Dios. ¿Qué fue la reforma? La era de las tinieblas se convierte después de la reforma en la era de la luz. Eso está en la historia. ¿Por qué? Porque hay un retorno a las Escrituras. La palabra de Dios alumbra los ojos. Fue la palabra de Dios que animó a los hombres a estudiar nuevos idiomas, a investigar. Fue la palabra de Dios que animó a los hombres a tener universidades, hospitales, a desarrollar la ciencia del mandato cultural. Es la palabra de Dios. ¿Cómo se llama en español? Galileo. Él estaba defendiendo que la tierra cuando las escrituras utiliza este lenguaje, parece que el sol está dando vueltas por la tierra. Las escrituras, el Antiguo Testamento es presciencia, en este sentido, no tiene un propósito de revelar para los días modernos un lenguaje que está completamente de acuerdo a los patrones contemporáneos. Está revelada a los hombres de su época y en un lenguaje de acomodación. Como cuando nosotros hablamos con los niños. Bajamos, mira de ojos y utilizamos un lenguaje. En el Antiguo Testamento, para el hombre, todo que volaba era ave. Entonces, un lenguaje que la gente entendía, que la gente hablaba. Entonces, cuando Galileo dice, él tiene que contradecir, si no la muerte, dice, tú tienes que negar que no es la tierra que gira en el sol que gira alrededor de la tierra, si no vas a morir. Y él dice, yo puedo negar, pero que gira, gira. O sea, si ustedes quieren que yo niegue, está bien, pero no está correcto. ¿Por qué? Porque la misma Iglesia Católica creía que detenía los conocimientos. Y viene la palabra de Dios y lleva el hombre, y lo que se produce en pocos años es mucho más de casi todo lo que la historia se produjo.
porque la palabra de Dios tiene esta capacidad. Dios es luz. La palabra de Dios que viene de Dios es luz. Y para ir terminando dice todavía el valor de la palabra de Dios. Versículo 10 dice, deseables son más que el oro, es mejor que la riqueza, y no cualquier oro, dice el oro afinado. Después dice que es mejor que la comida, la mejor comida de la época, la miel. O sea, la palabra de Dios es más, anhelamos la palabra de Dios más que la riqueza y más que la propia comida. Dice que esta palabra tiene poder, versículo 11, 12, el poder de revelar nuestros pecados. David dice en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra de Dios es como un espejo que muestra quién somos de verdad. Es terrible que hay personas que nos admiran, pero ellas no admiran quién somos de verdad. Quien ellas piensan que somos, o quien nosotros aparentamos ser. Admira a alguien que no existe. La palabra de Dios revela nuestro orgullo, versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Y termina David mostrando que esta palabra genera en nosotros supremos, elevados anhelos y deseos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Más allá de las palabras que el meditar de mi corazón, en mi soledad, donde no hay nadie, solamente estoy yo y Dios. Que yo sea agradable a Dios. Que hay un verdadero culto de adoración. Cuando yo estoy de rodillas solo delante de Dios. Cuando no hay nadie. Cuando soy quien soy. Que haya verdadera adoración en nuestro corazón. La palabra de Dios es la única que produce eso. David termina diciendo que la palabra lo llevó a conocer a Dios como su refugio, roca, y su Salvador, Redentor. Y no buscó la palabra por curiosidad, vio más allá de esto. Él conocía al Señor de la palabra, encontró no solo conocimiento y luz para su mente, sino sobre todo salvación para su alma. La palabra de Dios, como dijo Pablo, es el poder de Dios para salvación de todo que cree. La revelación especial toma su profundidad en la persona de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Dios se revela a través de su palabra de manera especial y a través de su Hijo. Él dice, quien ve a mí, ve al Padre, porque yo y el Padre somos uno. El Señor nos revela por medio de Jesucristo, revela su amor, su fidelidad, su misericordia. El Señor nos bendice eternamente por medio de su Hijo, Jesucristo. ¿Estas cosas hacen sentido para ti? ¿Entiendes estas cosas? ¿O todavía tienes dificultad de entender cómo Dios se revela? ¿Has tenido la oportunidad de conocer a este Dios de manera real, sincera, verdadera? En el Salmo 19, David nos muestra este Dios que se revela por medio de la creación y por medio de su palabra, para mostrar que Él es poderoso, creador incomparable, pero también salvador, redentor, misericordioso, bondadoso y amoroso. Todo eso vemos en la persona de Jesucristo. Si tú quieres conocer este Salvador, fuerte, potente, poderoso, incomparable, pero amoroso, perdonador, que da vida y vida eterna, necesitas entregar tu corazón a Él. Hoy somos invitados a algo muy especial, que es la mesa del Señor. Jesucristo es el anfitrión. Esta es la mesa más importante de la historia. No hay otra mesa como esta. El Rey nos está invitando a su cena.
Qué privilegio tremendo. El Señor, en la noche que sería entregado, traicionado por uno de sus discípulos, Él instituyó la Santa Cena. Y dice así la palabra de Dios. En el Mateo capítulo 26, versículo 26, dice lo siguiente: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Delante de sus discípulos, sabiendo que se acercaba las horas de angustia, de soledad, de abandono. Pero el propósito redentivo, la razón por la cual Él vino a este mundo, se estaba concretando. Él toma el pan delante de los discípulos y parte. Esto simboliza mi cuerpo. Mi cuerpo será partido por amor de ustedes. Será molido conforme la profecía del Antiguo Testamento. Isaías 53. Él toma la copa y dice: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Esta sangre es la única sangre que tiene poder para perdonar pecados por toda la eternidad. Es la sangre que nos purifica de todo pecado y de toda injusticia. Invitamos a los presbíteros que pasen aquí adelante. Veo por lo menos 2 aquí. Pasen adelante. Invitamos a todos los hermanos que son miembros de una iglesia visible, una iglesia evangélica, protestante, que tiene como única regla de fe y conducta la palabra de Dios. No necesariamente es una mesa presbiteriana, pero es una mesa de invitados que pertenecen a la familia de la fe, que temen al Señor y que observan su palabra. Los que van a participar, por favor, pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a preparar nuestro corazón para este momento. Te damos infinitas gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, somos alentados, porque hemos recordado el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y como somos bendecidos, Señor, en esta autoentrega. Y hoy también nos nutrimos, no solamente de tu palabra, sino de tu presencia espiritual en medio nuestro, confirmando todas estas promesas. Y la principal de ellas, que tú estarías presente hasta el fin, con tu iglesia, con tu pueblo. Aquí están los elementos, Señor, de la cena, de la Santa Cena. Recordamos al cuerpo que fue partido y la sangre que fue derramada para sacarnos de la esclavitud, de la oscuridad, de la tristeza y del castigo eterno, para llevarnos para una eternidad en comunión plena contigo, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.